Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Fede. En este video vamos a ver lo que son listas en Python. Así que vamos a armar un archivo que se llame listas.py. Y bueno, ¿qué es una lista? Una lista es esencialmente eso, una lista de cosas, ¿no? O un arreglo, como se le dice a veces. Entonces, en lo que se caracteriza una lista en Python es de que va a tener ciertos datos y que esos que están en forma de lista o de arreglo y que esos datos van a tener cierto orden o se los va a caracterizar en la lista por el orden en el que están. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a armar una lista que se llame L y para escribir listas en Python usamos los corchetes. Entonces, ahora que armé unos corchetes, todo significa que L es una lista y todo lo que esté adentro de esos corchetes van a ser los elementos de la lista. Entonces, por ejemplo, esto que está así, si yo lo dejo así, L es una lista y es una lista que está vacía. ¿Por qué? Porque no tiene ningún elemento adentro. Ahora yo puedo empezar a poner elementos, entonces puedo poner un 1 y puedo poner un 2, un 3, un 4 y así. Cada elemento se separa con una coma. Entonces esta L es una lista que tiene elementos que son todos del mismo tipo, son todos int, ¿no? Porque son números enteros. Y bueno, tiene 4 elementos, ¿no? Que son 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a imprimir la lista, así la podemos ver. ¿Sí? Y como pueden ver acá en la consola nos dice 1, 2, 3 y 4. Esa es la lista L. Entonces, como decía, cada uno de estos elementos se caracteriza porque tiene un orden, ¿no? No, en este caso yo lo escribí, son números ordenados, pero supongamos que pongamos así, 2, 3, 2, 2, 1, 4, 0. Qué sé yo, para que esté desordenada la lista, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos ocupa cierta posición en la lista, ¿no? Este 2 ocupa la primera posición, este otro 2 la segunda posición, esta la tercera y así. Entonces esta lista, cada elemento de la lista se puede caracterizar por la posición que ocupa y a la lista también se le puede caracterizar por el largo que tiene, ¿no? La cantidad de elementos que hay en la lista. Entonces para todo esto hay operaciones en Python. Entonces vamos a usarla para ver qué tan larga es la lista, podemos usar la operación len, ¿sí? De L, ¿no? Len es una abreviatura de la palabra en inglés length, que significa largo. Entonces, len nos va a decir qué tan larga es la lista, es decir, cuántos elementos tiene la lista. Entonces, si le damos correr, nos dice 5, porque si se fijan, hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos en la lista. Así que el len nos dice qué tan larga es la lista. Ahora, supongamos que queremos acceder a un elemento de la lista, ¿no? Queremos acceder a este número 2, ¿no? Entonces, acá es donde hay algo que se van a tener que empezar a acostumbrar, que es que, ya lo había mencionado antes, en Python se cuenta desde 0 hasta 1 menos el número final, digamos. Acuérdense de la función range, ¿no? Que si uno ponía range 11, entonces te daba todos los números entre el 0 y el 11 exclusivo. Es decir, llegaba hasta 10 nada más. Y el 11 no estaba. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿no? Como vimos, el largo de la lista es 5. Entonces, los elementos de la lista van a ser desde el 0 hasta el 4 inclusive. 5 exclusive. O sea, el 5 no va a estar. Entonces, para eso, uno lo que hace es que escribe el nombre de la lista, L en este caso, y entre corchetes de vuelta uno escribe qué elemento quiere. Entonces, si uno quiere el primer elemento, como Python cuenta desde 0, va a escribir el 0. O sea, L y entre corchetes 0 le va a devolver el primer elemento, o el elemento número 0, por así decirlo. Y entonces esto va a imprimir 2, porque es el primer elemento. Vamos a cambiar este por un 3, así se distinguen. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Es un 2. Ahora, si yo pongo L y entre corchetes 1, entonces esto me va a dar el segundo elemento, porque se cuenta desde 0. Así que le doy y me da 3. ¿Está bien? Bueno, y así uno puede acceder al elemento que quiera. El último elemento es como el largo de la lista es 5, el último elemento va a ser el 4. Entonces si yo pongo L4, me va a dar un 0. ¿Está bien? Y fíjense que si yo pongo L5, 5, ¿sí?
y le doy correr, me tira un error. Y me tira además el error que se llama index error. Error de índice. Es decir, el índice que yo le estoy dando, que en este caso el índice es 5, es incorrecto y me dice acá list index out of range. Lo que eso significa es que, bueno, el índice de la lista está fuera del rango. ¿Por qué? Porque la lista tiene solamente 5 elementos. Si yo le digo, dame la lista que esté en la posición 5, no existe, porque la lista llega hasta 4 en posición. 0, 1, 2, 3, 4. Acuérdense que se empieza a contar siempre desde 0, entonces eso hace que cada tanto hay que restar 1 a cómo uno piensa en la vida real, ¿no? Entonces, el índice 5 no existe, está fuera de la lista. Eso es lo que significa esto. Pero bueno, el resto funciona. Si pongo el índice 3, entonces me devuelve 4, como me debería volver, que es 0, 1, 2, 3. Bueno. Y eso es entonces como uno accede a la lista. Entonces a eso es lo que yo me refería con que los elementos de la lista están ordenados, porque uno puede acceder a ellos a través de su posición en la lista. Listas que tienen distintas posiciones, o sea, por más de que supongamos que ahora yo hago otra lista, que sea Q, ¿por qué no? Y que tenga los mismos elementos pero en otro orden, ¿no? Entonces vamos a poner el 3 primero, después el 4, después el 2, después el 1 y al final el 0, ¿no? Fíjense que los elementos son todos los mismos, ¿no? Pero el orden es distinto. Entonces, supongamos que queremos ver si L y Q son iguales. Entonces pongo L igual a Q. ¿Sí? Y vamos a ver qué devuelve. Falso. Por más de que ambas listas tengan los mismos elementos, como el orden es distinto, entonces la lista es distinta. Esto es una característica que no tienen todos los tipos de datos. Hay otro tipo de datos en Python, que quizás algún día veamos, que se llama set o conjunto. El nombre conjunto viene del concepto matemático de conjuntos, en el cual son básicamente listas que se caracterizan por dos cosas. No hay elementos repetidos, que en este caso justo la lista que nosotros elegimos no tiene elementos repetidos, y además no están ordenados, es decir, en un conjunto los elementos no tienen un orden. Entonces si uno fuera a ponerle a esto como un conjunto, esto daría verdadero. Pero como es una lista da falso, y eso está bien, porque las listas tienen un orden. Bueno, entonces veamos qué se puede hacer con una lista. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, supongamos que queremos imprimir elemento por elemento el contenido de la lista, ¿no? Entonces, para eso se puede hacer un loop. Y en este caso se pueden hacer ambos loops, el for y el while. Vamos a ver el while primero. Entonces, para hacer un loop while, podemos primero crear un contador, i igual a 0. Y entonces después hacemos el loop while. Y lo que queremos, si queremos mostrar cada elemento de la lista, entonces queremos que vamos a usar i, el contador, como índice de la lista. Entonces vamos a querer que el índice esté siempre en el rango de la lista. Entonces para eso vamos a pedir que i sea menor que el largo de la lista L, ¿no? En este caso elegimos L. Fíjense, acuérdense, en este caso la lista L tiene un largo de 5. Entonces eso significa que los índices van del 0 al 4. Entonces queremos que el índice sea siempre menor que el largo de la lista, ¿no? En este caso, como esto es 5, i va a llegar hasta 4 y cuando sea igual a 5 va a fallar. Y eso está bien, porque vimos que si usamos el índice 5, nos tiene un error. Entonces, mientras el índice sea menor que el largo de la lista, queremos que nos imprima el elemento de esa lista. Entonces va a ser el elemento en el índice i. Entonces vamos a recorrer. Otra vez me pasó lo mismo. Acuérdense de incrementar el contador. Y bueno, y ya que estamos les voy a explicar esta notación. Más igual a 1. Esto que escribí acá es lo mismo que i igual a i más 1. Es una forma abreviada de escribir esto. I igual a i más 1, una forma abreviada es i más igual 1. Significa incrementar el valor de la variable i por 1. Si yo fuera a poner i más igual 4, incrementa por 4. Y así, ¿no? Eso es simplemente una abreviación. Entonces le damos correr. Y fíjense que mi primer... ¿Qué hizo? No, está bien. Estoy re distraído.
Entonces primero me imprime el primer índice, que el elemento que está en la primera posición de L, que es el 2, después el 3, después el 1, el 4 y el 0. Entonces imprimió elemento por elemento cada uno el contenido de la lista. Bueno, entonces supongamos que queremos transformar ahora este while a un for. Entonces es más simple, lo voy a borrar. Lo que vamos a escribir es directamente for i, que va a ser el índice que vamos a usar, in, o mejor dicho, vamos a cambiar en vez de i, vamos a ponerle elem in l. Entonces elem va a ser un elemento que va a estar en la lista L. Esto es lo que significa, ¿no? Para elem en L, elem de elemento, entonces para cada elemento de la lista L, quiero que imprimas el valor de ese elemento, elem. ¿Sí? En este caso, la estrategia es distinta a lo que habíamos hecho antes con el while, porque antes con el while nosotros lo que hacíamos era incrementar el contador que usábamos como índice, y cada vez que teníamos un nuevo índice mostrábamos la lista, o el elemento de la lista que está en ese índice. En este caso nosotros no usamos los índices, acá ni siquiera hablamos de índices, directamente vamos a los elementos de la lista. Entonces elem va a ser un elemento de la lista L y lo vamos a mostrar, y eso para cada uno de los elementos de la lista. Entonces si le damos correr, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Entonces elem al principio toma el valor del primer elemento de la lista, que es 2, y lo muestra. Después toma el siguiente elemento, 3, y lo muestra. Y así. Espero que con esto quede más claro lo que habíamos visto en los otros videos de loops, quiero decir. ¿Cuál es la diferencia entre el while y el for, ¿no? El for toma elementos de una lista, que nosotros antes usamos la función range para hacerle una lista, que técnicamente en realidad les mentí, no es una lista, es más bien un rango, es un poco distinto, pero no importa. Mientras que en el while nosotros usamos un contador que se va incrementando y que a medida que va incrementando queremos que haga cosas distintas. En este caso que vaya por cada elemento de la lista. Lo bueno, por ejemplo, es supongamos que queremos imprimir el primer elemento, que se salte el segundo, imprima el tercero, que se salte el cuarto, imprima el quinto y así, ¿no? Entonces con un for es un poco más difícil cómo hacer esto, porque no queda muy claro qué hacer. Entonces para eso sí podemos usar un while, ¿no? Entonces podemos de vuelta, vamos a hacer un while, vamos a ver que i sea menor que el len de la lista, eso sigue siendo igual, pero ahora vamos a imprimir el valor de L sub i. Cuando digo sub i me refiero a esto, porque como es un índice en matemáticas se pone un numerito abajo, ¿no? Entonces usualmente a esto le dice L sub i o L índice i, qué sé yo, díganle como quieran. Y vamos a incrementar, en vez de por 1, vamos a incrementar por 2 y ya está. Y esto me va a imprimir lo que yo quiero, ¿no? Me imprime el primero, o el número 0 en realidad, después me imprime el número 2 y después me imprime el número 4. En índice, ¿no? No el número en sí, el índice 4. Y esto con un for uno le tendría que encarar completamente distinto a lo que hicimos antes. Fíjense que este código es el mismo que teníamos antes, solamente que en vez de poner i más igual 1 pusimos i más igual 2. Mientras que en un for uno tendría que empezar a cambiar más cosas. A eso me refería yo con que el while les da más libertad, ¿no? Y es más cómodo, es más cómodo usar a veces para este tipo de cosas, cuando el for a veces las listas son un poquito más concisas. Fíjense además que un for siempre se puede transformar en un while, mientras que un while no se puede transformar en un for siempre. Es decir, si yo te doy un ciclo while escrito y te digo transformalo en un for, porque no quiero usar while, va a ser un poquito complicado. En cambio, si yo te doy un for y te digo convertirlo en un while, usualmente va a ser una pavada. Va a ser tipo medio obvio. A eso me refiero yo con que el while es más lindo. Me gusta más el while. Bueno, vamos a ver otras operaciones que se pueden hacer con listas. Ya vimos que tienen un orden, vimos cómo crearlas, vimos cómo acceder a sus elementos. Vamos a ver una cosa más. Voy a escribir esto, vamos a escribir print L y voy a escribir en el índice, en vez de escribir un número,
o una variable que contiene un número como estábamos haciendo antes, voy a escribir estos dos puntitos, ¿no? Y fíjense que me imprime directamente, pueden chequearlo, es la lista L. Es exactamente la lista L. Estos puntitos lo que significa es agarra todos los elementos directamente. Es decir, cuando yo le digo imprimime L en la posición dos puntitos, eso significa L en cualquier posición. Entonces toma todas las posiciones de la lista. Ahora, supongamos que yo hago dos puntitos, pero antes de los dos puntitos pongo un 1. ¿Está bien? Esto es lo que va a ser útil. Porque ahora fíjense que me imprime la lista sin el primer elemento. ¿Está bien? Eso lo que significa es lo siguiente. Yo acá le estoy diciendo, bueno, L, si yo fuera a poner L sub 1, ¿no? Me imprime un 3. Ahora yo pongo un L sub 1 y dos puntitos y me imprime el 3, pero después me imprime todos los otros que siguen. Porque lo que esto significa es que le estoy diciendo, bueno, imprimime, o tomá, mejor dicho, los valores desde el índice 1, o sea, desde este, que sería el segundo elemento. Acuérdense que hay un tema, ¿no? Con esto, con 1 es el segundo elemento, porque se cuenta desde 0. Y después el resto de los valores que toma. Eso es lo que significa los dos puntitos. Entonces de acá para allá. ¿Sí? De la misma forma, si yo fuera a hacer esto, de acá vamos al 2, por ejemplo, ¿no? Va desde el primer elemento hasta el tercero, ¿no? O hasta el índice 2 exclusivo. A eso me refiero con que Python es siempre exclusivo. O sea que llega hasta acá, pero este no lo imprime, este es exclusivo. Entonces me imprime 2 y 3. Entonces de esta forma uno usa esta notación con los dos puntitos. Ahora uno lo que podría hacer es 1 y 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué piensan que va a hacer? Bueno, 1 y puntito, como vimos, imprime todo esto. Pero si yo fuera a tener 4, puntitos y 4, entonces va hasta el índice 4, que es 0, 1, 2, 3, 4, o sea, y me imprimiría todo esto. Pero con este 1, entonces lo que va a pasar es que me va a imprimir estos. 3, 1, 4. ¿Se entiende, no? O sea, este 1 y dos puntitos le estoy diciendo, bueno, desde el índice 1, todos los que hay, hasta el índice 4, exclusivo. Así que, desde el 1 hasta el 4, exclusivo. Entonces me imprime esto, 3, 1, 4. Y siempre en forma de lista, ¿no? Si yo le fuera a dar, por ejemplo, 1 y 2, entonces le digo, bueno, desde el índice 1 hasta el 2, exclusivo, así que solamente me puedo imprimir el 3. Que es lo que hace. Pero fíjense que lo hace en forma de lista. Me está devolviendo una lista que tiene un solo elemento, que es el elemento 3. Que es distinto a que me dé el número 3. No es lo mismo, ¿no? Porque el número 3, o sea, esto es una lista que tiene un elemento y es el número 3. Si yo le fuera a dar 1, 1, por ejemplo, ¿no? Entonces le digo, bueno, desde el 1 hasta el 1, o sea, hasta acá, exclusivo, o sea que este no lo puedo incluir, pero empezó desde acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Piénsenlo, hagan una predicción y le doy correr. Me imprime la lista vacía. ¿Está bien? Es una lista que no tiene elementos. Entonces, usar estos dos puntitos me deja acceder a los elementos de la lista y me devuelve otra lista cuyos elementos van a ser, bueno, dependiendo de lo que yo ponga acá, ¿no? Puedo elegir una parte o el todo directamente. Eso es muy útil, ¿no? Porque entonces, supongamos que queremos imprimir los valores desde, o sea, todos los valores de L, pero sin el primero. Entonces uno puede hacer un for lm in, y entonces en vez de poner L simplemente, puedo poner L, pero todos sin el primero, digamos. Empezar desde acá para adelante. Y entonces, ahí vamos a ver, print lm. Y fíjense que me imprime desde el 3 en adelante, ¿no? Entonces esto es muy útil a veces. Hay un truquito más que les voy a mostrar que es también bastante útil. Supongamos que tienen una lista, ¿no? Que es mucho más larga que esta, usualmente, y quieren el último elemento solamente. Entonces para eso pueden usar números negativos.
Python permite eso es algo que no hacen otros lenguajes de programación y que es bastante conveniente. Si usan un número negativo, lo que hace Python es que empieza a contar desde atrás. Entonces, el índice -1 sería este, ¿no? Que es lo mismo que el índice 4, ¿no? Pero estoy contando desde atrás. ¿No? Fíjense, me imprime el 0. Si pongo el -2, me da el 4. Sí, y así. Entonces, eso a veces es bastante útil. Porque a veces que uno tiene una lista larguísima y dice, no, bueno, me interesa solamente el último elemento. Entonces, en vez de fijarse cuál es la lista y restarle 1 para que le dé el último elemento, uno puede hacer, bueno, -1 y ya está, es más rápido. Fíjense que es lo mismo, ¿no? Pero les voy a mostrar. Vamos a hacer esto. De -1 igual L de len de L -1. Ahora vamos a analizar qué significa esto. L índice -1 es el último elemento. Y ahora L y el índice es la longitud de L -1. Acuérdense que la longitud de L en este caso va a ser 5, por ejemplo, ¿no? Y si yo le resto 1, me va a dar la posición del último índice, porque como se cuenta desde 0, entonces el largo -1 es la posición del último índice. Entonces en este caso L -1 me da el último elemento. Y L de len de L -1 también me da el último elemento. Entonces si yo hago esto, me da verdadero, ¿no? Porque son el mismo elemento. Solo que esto es mucho más largo de escribir que esto, entonces esto es más cómodo. Por eso está útil. Bueno, ya vimos cómo hacer operaciones con los elementos de la lista y con sus índices. Veamos ahora cómo hacer otras operaciones con la lista. Supongamos que queremos agregarle un elemento a la lista. Entonces para eso se usa la función append. Se escribe así. Y vamos a ponerle append 9. Esto lo que va a hacer esta función es que va a agarrar la lista L, que es esta, ¿no? Que está antes del punto, y le va a meter un elemento nuevo, que en este caso es el elemento 9, al final de la lista. Entonces nos va a devolver la lista tal cual está, con un elemento al final. Entonces vamos a darle print para verla. ¿Sí? Y bueno, fíjense, esta es la lista original, 2, 3, 1, 4, 0. Y esta es la lista luego de hacerle append, ¿no? Que lo que hizo fue meter el elemento 9 al final. Así es como funciona la función append. Entonces uno si quiere agregar elementos a una lista va haciendo append todas las veces que quiera y va agregando. Ahora lo malo de la función append es que por más de que agregue un elemento a la lista, necesariamente lo agrega al final. Y acuérdense que las listas tienen un orden establecido. Entonces supongamos que queremos poner una lista, un elemento en alguna posición específica de la lista. Entonces para eso se usa la función insert, ¿no? De insertar. Y esta función va a tomar dos argumentos. Uno que va a ser acá fíjense, esto no lo había mostrado nunca. Cuando uno escribe una función, entonces acá le empieza a mostrar qué es lo que los argumentos de la función, ¿no? Entonces acá me dice que el primer argumento es el index, ¿no? El índice, y me dice qué tipo es ese argumento, que tiene que ser un entero. ¿Por qué? Porque es el índice, ¿no? Los índices no existen índice float, no existe el índice 0.5. Es un número entero siempre. Entonces acá le especificamos en qué posición queremos que inserte un valor y después tenemos que especificar qué valor quieren que insertemos, ¿no? Entonces vamos a ponerle que queremos que esté en el índice 1, y acá vamos a poner el elemento que queremos insertar. Supongamos que queremos un 5. Vamos a mostrarlo, ¿sí? Entonces esta era la lista original, esta era la lista con un 9 al final, y esta es la lista con un 5 metido en la posición 1, que es la segunda posición, ¿no? Y bueno, supongamos ahora que queremos sacar un elemento. Entonces para eso usamos l.remove. Y acá directamente le queremos decir qué elemento queremos sacar, ¿no? Supongamos que queremos sacar el 0. ¿No? Entonces l.remove 0, print l. ¿Sí? Y entonces agarró la lista, buscó el elemento 0, que lo encontró en esta posición, y lo sacó. Y me devolvió la lista que tal cual estaba, pero sin el 0. Si hubiera más de un 0, sacaría todos los ceros que hay.
Bueno, otras funciones útiles son l.count, ¿no? Que cuenta cuántas veces aparece cierto elemento. Entonces supongamos que quiero que cuente cuántas veces aparece el número 1. O vamos a hacer print l.count en realidad, porque esto devuelve un número. ¿Sí? Correr y me imprime el número 1, no, porque el número 1 está una sola vez en la lista, es acá. Si estuviera 2 veces me imprimiría 2 y así. Y fíjense la diferencia también, ¿no? De esta operación. Esta operación devuelve un número. Entonces por eso directamente le puse print y no lo hice acá, porque esto es una operación que trabaja en la lista que yo ya tengo, mientras que esto me devuelve otra cosa, que es un número. Por eso lo escribí un poquitito distinto, ¿no? Acá directamente leí print, que me imprima lo que devuelve esta función. Y otra función que es útil es sort. Sort significa ordenar. Y lo que va a hacer es que va a ordenar esta lista. En este caso, como tengo números enteros, los va a ordenar de menor a mayor. Entonces si yo pongo l.sort, así tal cual, y pongo print l, me imprime la lista ordenada. 1, 2, 3, 4, 5, 9. En particular, esta función sort del final que vimos que ordena una lista es de un interés muy importante para programadores en general, ¿no? Y en computación, cuando uno empieza a estudiar la carrera, al menos acá en la UBA, es una de las primeras cosas que ve, como son algoritmos para ordenar listas, porque tiene muchas utilidades, ¿no? En particular, si uno quiere buscar un elemento, ¿no? Como en este l.count, lo que tiene que hacer esta función es buscar cierto elemento y contar cuántas veces aparece. Entonces, buscar un elemento es algo que lleva mucho tiempo si uno tiene una lista muy larga, ¿no? Y ordenarlo también lleva mucho tiempo. Entonces, es mucho más fácil si la lista está ordenada, ¿no? Por ahí no sea obvio. En algún momento tómenlo como un hecho. Si yo les doy una lista que es muy larga, entonces buscar un elemento es mucho más fácil si la lista está ordenada. Entonces hay mucho interés en ordenar listas de forma rápida y efectiva, ¿no? Obviamente para esta lista que hice acá, que es muy chiquitita, es bastante simple. Hay un montón, pueden buscar si quieren, hay un montón de algoritmos de ordenamiento que son para ordenar listas. Y cada uno es distinto, tiene sus ventajas y sus desventajas, algunos son mejores que otros. Algún día voy a hacer un video sobre eso. Y antes de que me olvide, para finalizar voy a mostrar una operación más que es muy útil, que es, supongamos que tenemos dos listas, 0, 9, 9, 7, ¿sí? Y queremos unir las listas, ¿no? Para que empiece con L y después siga con Q. Entonces para eso voy a hacer H igual a L más Q. Es así de simple. Y le damos correr. Y bueno, devuelve la lista que tiene a todos los elementos, ¿no? Empieza con L y después continúa con Q y me lo transforma en una sola lista. Unió L con Q. Esa es la función unir. Fíjense que se usa la misma, digamos, se usa el mismo símbolo, digamos, que el símbolo de más, que se usa para números y floats, números enteros y floats. Pero fíjense que la operación es completamente distinta, no tiene nada que ver con sumar. O sea, no se está sumando 2 más 0, 3 más 9, nada que ver. Simplemente une listas. Entonces, esta función también es muy útil. Ahí les presenté, esas, en mi experiencia, son las funciones que más se usan con listas. Por ahí tengan que usar, qué sé yo, en algún momento en su vida quieran programar algo y encuentren que quieren hacer algo con una lista que no se puede hacer al menos tan fácilmente con estas funciones. Entonces, googleenlo, porque hay un montón de funciones más. Si yo les fuera a mostrar todas las funciones que hay con listas, este video duraría horas. Así que busquen, googleen si quieren ver otras operaciones que por ahí les sirvan. Pero en mi experiencia estas son las operaciones que más se usan, ¿no? Añadir elementos, sacar elementos, unir listas, acceder a las listas. Eso es lo más básico que hay. En el próximo video vamos a hacer el primer programa, digamos, que va a buscar números primos. Así que estoy bastante feliz con ese video, al menos bastante emocionado con que lo vamos a hacer. Así que prepárense, repasen todo, así
se entiende bien en ese video. Yo voy a intentar hacerlo lo más simple posible y que se entienda todo, pero bueno, practiquen con esto, repasen y prepárense. Nos vemos.